Bien, como había dicho ayer, hoy iba a subir uno o dos videos explicando los últimos dos ejercicios, ¿sí? Que tienen que ver con funciones, ¿no? Las dos funciones que vimos nosotros el año pasado, que es función lineal y función cuadrática. Este año la idea es no sé si profundizar un poco más en esas funciones, sino que ver nuevas, ¿sí? Pero antes debemos recordar un poco del concepto de función, hablar de la función lineal, función cuadrática y después abordar, ¿sí? Las que vamos a trabajar este año. De todas maneras, no se preocupen, no vamos a ver todo solamente con estos dos ejercicios, ¿sí? Después vamos a repasar más adelante cuando nos toque ver funciones, vamos a hacer todo un repaso, ¿sí? Un poco más en profundidad. Ahora es más que nada un breve pantallazo para acordarse un poquito, ¿sí? Solo para eso. Entonces, tenemos nuestro ejercicio 3B donde nos plantea un problema muy parecido al que di el año pasado, sinceramente, ¿no? En donde nos dice que Facundo decide contratar un servicio de internet, ¿sí? En el cual debe abonar fijo 200 pesos por mes, ¿no? Pero cada vez que consume un gigabyte, ¿sí? Deberá abonar 50 pesos más. Entonces, ¿cuál es el objetivo acá? Primero, identificar nuestras variables, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Acá hay dos palabritas que vamos a utilizar mucho que son los gigabytes, ¿sí? Y la cantidad de plata que yo debo abonar a fin de mes. Entonces, por un lado tenemos los gigabytes, ¿sí? Y por otro lado le voy a poner el signo de pesos, ¿sí? Que es lo que vamos a abonar a fin de mes. Lo que consumimos, gigabytes consumidos, o que consumimos, y lo que debemos abonar a fin de mes. Debemos abonar a fin de mes. Mira, acá tenía que ponerlo separado. Iba a poner fin de como lo ponemos en el chat, pero en realidad acá se separa, ¿sí? Me olvidé de eso. Bueno, entonces, primera pregunta, nos dice ¿cuánto tendrá que pagar, cuánto tendrá que abonar a fin de mes si gastó 4 gigabytes? Entonces, a ver, yo digo, bueno, vuelvo a leer el problema y me dice que debe abonar fijo 200 pesos al mes. Eso significa que no importa la cantidad de gigabytes que yo consuma, sí o sí voy a tener que abonar 200 pesos fijos, ¿no? Entonces estos 200 se van a quedar ahí, ¿sí? Van a estar ahí de forma fija. Ahora, si yo gasto 4 gigabytes, ¿cuánta plata tengo que poner de más? Y si cada uno cuesta 50 pesos, tengo que hacer 50, o sea, tengo que sumar el 50 4 veces o multiplicar 4 por 50, ¿no? Que es lo mismo, ¿sí? Entonces podría ser 50 por 4, ¿no? En donde este 4 representa los gigabytes, ¿sí? Y este 50 lo que cuesta cada gigabyte. Y estos dos valores los voy a tener que sumar, ¿no? Es decir, yo tengo que sumar lo que gasto fijo al mes y después lo que gasto, ¿sí? Al consumir tanta cantidad de gigabytes. Entonces, tenemos 200 más 50 por 4 y esto me da 400. ¿Qué significa este resultado de ese 400? Lo que yo voy a abonar a fin de mes, ¿no? Y esta operación, ¿sí? Van a ver que se va a repetir cuando tengamos que averiguar lo que voy a gastar cuando gaste 6 GB o cuando consuma 10, ¿sí? Porque esas son las preguntas que siguen, ¿no? ¿Cuánto voy a pagar a fin de mes si ahora consumo 6 GB? Y uno piensa y ve lo de arriba y dice, bueno, la operación, lo que voy a hacer es lo mismo, nada más que al 50, en vez de multiplicarlo por 4, que es lo que consumí antes, ahora lo multiplico por 6, que es lo que estoy consumiendo ahora, ¿no? Y esto va a ser 500, porque si ustedes hacen 200 más 50 por 6, me da justamente 500. Es decir, esto va de 50 en 50, ¿no? Si yo hubiera gastado 5 GB, hubiera abonado a fin de mes 450, ¿no? Y esto es lo que empezamos a hacer siempre. Por ejemplo, me piden después cuánto voy a abonar a fin de mes si gasté 10.
¿Y la operación no va a ser la misma? ¿No voy a hacer ese 200 pesos fijos por 50 por 10? ¿Por qué 50 pesos? Y porque cada vez que gasto o consumo un gigabyte, debo abonar 50 más. Como ahora consumí 10, 50 por 10. ¿Sí? Y justamente esto me da 500 y 500 más 200, 700, ¿no? Entonces acá me tengo que empezar a dar cuenta de algo, ¿sí? Que el resultado de acá justamente corresponde a la variable pesos, que es lo que yo debo abonar a fin de mes, y este 4, este 6, este 10 representa los gigabytes que yo estoy consumiendo, ¿no? Entonces, bien, hay una pregunta después, o un punto, en donde nos dice que hallemos una expresión general, ¿sí? Nosotros tenemos que hallar una ecuación o una expresión, ¿sí?, que me sirva a mí determinar la cantidad de plata que yo voy a abonar a fin de mes en relación a los gigabytes que voy a gastar, ¿sí? Una expresión, una ecuación que modele esto mismo, pero para cualquier cantidad de gigabytes, ¿sí? Y cuando nosotros nos referimos a esta expresión general, hallar una expresión que modele esta situación, nosotros tenemos que recurrir a las letras, ¿no? No ya a un numerito fijo, sino a las letras. Y estas letras van a representar todos esos gigabytes o dinero, ¿no? O lo que fuese. En este caso, gigabytes y plata, ¿no? Y bien, acá es en donde empezamos a formarnos esta expresión que va a corresponder a una función. Y nosotros tenemos que primero anotar esta expresión, ¿sí? Y después vemos cuál va a corresponder al eje X, cuál al eje Y cuando lo grafiquemos, porque recordemos que estas funciones, ¿sí?, las graficamos en los ejes cartesianos, y no es lo mismo, ¿sí?, poner los gigabytes en el eje X que en el eje Y. Lo mismo con la plata, ¿sí? Hay que ver cuál va a ir en cuál. Ahora vamos a repasar eso. Pero primero escribamos la expresión general. Acá lo anotamos. Expresión general. Entonces yo tengo que hallar esta expresión. Y me fijo. Digo, bueno, a ver, ¿qué sucedería si yo les hubiera preguntado cuando gasto 3 gigabytes, o cuando gasto 2, o cuando gasto 1, o cuando gasto ninguno, o cuando gasto 15, o cuando consumo 25? Ustedes lo que hubieran hecho es la misma operación, pero nada más que cambiando estos números, ¿no? Si yo consumo 3, acá el 50 lo multiplico por 3 y después le sumo 200. Si consumo 20, multiplico el 50 por 20, le sumo 200 y obtengo el resultado. Entonces empezamos a ver que lo único que empieza a cambiar, o que está cambiando, es la cantidad de gigabytes que consumimos. Y por consiguiente, obviamente, la plata que voy a abonar a fin de mes. Entonces mi expresión, en este sentido, se va a mantener ese 200, porque va a ser fijo. Este 50 también. Y lo que va a cambiar es esa cantidad de gigabytes que yo voy a estar consumiendo. Y dependiendo de esa cantidad de gigabytes que yo consuma, voy a abonar cierta cantidad de plata, ¿no? Y acá tengo mi expresión general. Uno está muy acostumbrado a ver las letras X e Y, pero no es necesario que sean esas mismas letras, ¿sí? No hace falta. Con que yo sepa interpretar qué significan estas letras, ¿sí?, cuál representa tal vez la X y cuál la Y, ya está. Y acá es en donde viene lo otro, ¿no? Porque me dice que después tengo que graficar. Yo ahora voy a dibujar los ejes cartesianos, pero tenemos que recordar una cosa, que la variable X representaba la variable independiente y la Y la variable dependiente. Entonces, acá nos damos a entender que la X puede tomar cualquier valor, ¿sí?, el que uno quiera, justamente por eso es independiente, hace lo que quiera, por así decirlo, ¿no? Y la Y va a depender totalmente de ese valor que tome la X. Entonces yo les pregunto, viendo esta expresión, ¿ustedes sabrían identificar cuál es la Y y cuál es la X? Y sí, fíjense,
A ver, ¿cuál de estas dos variables, los gigabytes y los pesos, cuál de estas dos variables depende de la otra? ¿Qué quiero decir con esto? ¿La plata va a depender de la cantidad de gigabytes que yo consuma o la cantidad de gigabytes que yo consuma va a depender de lo que voy a abonar a fin de mes? Y no tiene mucho sentido esto último que dije, ¿no? Tiene mucho más sentido decir que la plata, lo que yo voy a abonar a fin de mes, va a depender totalmente de la cantidad de gigabytes que yo consuma. Es más, lo pueden ver de esta manera, ustedes pueden consumir lo que quieran, ¿no? Eso va en ustedes. Imagínense que contratan ese servicio de internet y dicen, bueno, yo gasto los gigabytes que quiero, a mí me da igual, la empresa no me está prohibiendo que gaste tantos gigabytes, yo puedo consumir los que quiera, pero a fin de mes te va a llegar la boleta, ¿no? Y vas a tener que abonar cierta cantidad de plata. Entonces, justamente, esta variable de pesos corresponde a la Y, y esta variable gigabyte corresponde a X, ¿sí? Eso es lo importante que hay que darse cuenta. No necesariamente tengo que poner la letra X e Y. ¿Lo pueden hacer? Sí. Siempre teniendo en cuenta qué representan, ¿sí? Ahora nosotros lo que vamos a hacer es graficar esto. Voy a ponerle stop, ¿sí? Y hacer los ejes cartesianos y las escalas. Bien, acá hice mis ejes cartesianos, ¿no? Recuerden que el eje horizontal es el X, en este caso los gigabytes, que representan esa variable independiente, y en el eje vertical los pesos, ¿no? La variable Y. Y bueno, no voy a ir claramente en el eje Y, no voy a ir de uno en uno, porque estamos hablando de lo que debe abonar a fin de mes, ¿no? Entonces yo no puedo ir nunca de uno en uno, porque estamos hablando de 400 pesos, de 500 pesos, de 700, ¿no? Recordemos que va de 50 en 50, ¿no? Entonces, bueno, ahora voy a pasar a graficar esta expresión general, y este gráfico va a representar justamente esta situación de acá arriba, ¿sí? Justamente va a representar la cantidad de plata que yo voy a abonar a fin de mes dependiendo de la cantidad de gigabytes que consuma, ¿sí? Entonces mi pregunta es, ¿cómo graficábamos esto, no? Podemos marcar los puntos que se nos formaron acá, ¿no? Porque acá se nos formaron puntos en definitiva. Uno dice, acá se me formó el punto 4, punto y coma 400. ¿No? Justamente cuando consumo 4 GB, abono 400 pesos acá. Cuando consumo 6 GB, abono 500. ¿No? Una era marcando esos puntitos y después unirlos. Recordemos que esto corresponde a una función lineal, ¿no? Porque va a ser una recta. Y esa recta se puede dibujar simplemente marcando dos puntitos, ¿sí? Pero bueno, si yo no quiero marcar los puntos y quiero graficar viendo esto, nosotros decíamos que nos teníamos que parar primero en la ordenada del origen. La ordenada del origen es el puntito en donde mi gráfico corta al eje Y, ¿no? Entonces, la ordenada del origen era el numerito que estaba solito, sin la X, y el numerito que está solo es el 200. Y se acuerdan, después nos movíamos a la derecha o a la izquierda dependiendo de la pendiente, ¿no? La pendiente es el numerito que está multiplicando, acompañando a la X. Como vemos, el denominador de este 50 es un 1, nos movemos una unidad a la derecha, porque es positivo, y este 50, como es positivo, ahora voy para arriba, 50 unidades. Y vemos que del eje Y, cada cuadradito, no sé si se darán cuenta, corresponde a 50, ¿no? 50 unidades. Y ahí ya marqué mis dos puntitos. Y ahí podría graficar mi recta. ¿Está bien esto? Y sí, fíjense. Si yo no gastara gigabytes, ¿cuánto tengo que abonar a fin de mes? ¿Qué pasa cuando yo gasto 0 gigabytes? Supongo que contrato el internet y ese mes me fui de mi casa y no estuve y no gasté nada. Y vas a tener que abonar 200 pesos. Y se me genera el punto. Cuando gasto un gigabyte, bueno, y vas a abonar 50 pesitos más. 250. Pero si gasto otros 2 y vas a abonar 50 pesitos más. Y así sucesivamente voy de 50 en 50. Ahí justamente se me forman los puntos, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces ahí marco con mi regla. La
recta. Y que salga lo más prolijito posible. Ahí está. Y esta recta se extiende infinitamente, ¿sí? Y ahora, ¿por qué solamente me guié en este cuadrante, en esta parte de los ejes cartesianos? Bueno, porque no tendría sentido trabajar con los negativos, ¿no? Uno nunca va a consumir menos 2 gigabytes, ¿no? Y uno jamás va a abonarle a la empresa menos 100 pesos, menos 200 pesos, ¿sí? Y bueno, para terminar el ejercicio, al final nos dice que si a fin de mes abonamos 650 pesos, ¿cuántos gigabytes gasté? Tengo dos opciones, o lo veo en el gráfico, pero pasa que mi gráfico no llegó al 650, ¿sí? Uno si lo quiere hacer más grande, van a ver que van a llegar y se pueden guiar con el grafiquito, o me fijo con mi expresión general. Me dice, si yo aboné a fin de mes 650, ¿cuántos gigabytes gasté? Y yo me lo puedo ver de esta manera. 200 más 50 por la cantidad de gigabytes que consumí, que yo no sé cuánto es, eso me da 650 pesos. Si yo quiero averiguar este valor, me planteo esta ecuación, ¿no? ¿Cuántos gigabytes consumí si a fin de mes gasto 650? Acá me quedó una ecuación sencilla, despejo. Este 200 pasa para allá como restando, y 650 menos 200, 450, y ahora ese 50 pasa para allá dividiendo. Y 450 dividido 50 me da 9. Eso significa, contestando a la pregunta, ¿no?, que consumí 9 gigabytes, ¿sí? Cuando yo consuma 9 gigabytes voy a gastar a fin de mes 650, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido y en el siguiente video vamos a trabajar con función cuadrática, el siguiente problema.